Hola, sean todos bienvenidos a este espacio donde hablaremos acerca de la ecuación canónica de la hipérbola con centro en h, k. Para definir la ecuación canónica de una hipérbola, nosotros tenemos que tener en cuenta la orientación de su eje focal. El eje focal de una hipérbola puede ser paralelo al eje de las x o puede ser paralelo al eje de las y. En esta ocasión tenemos en la imagen una hipérbola cuyo eje focal es paralelo al eje de las x, es decir, el segmento o la recta más bien que pasa por el eje focal, por los focos y se denomina eje focal, viene a ser paralela con el eje de las x. Para este caso, la ecuación de la hipérbola tomará esta forma: x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Toda esta ecuación se parte para llegar a ella del concepto de hipérbola, que es que el valor absoluto de las distancias entre los radios vectores, es decir, entre la distancia desde un punto P hasta F' y la distancia desde un punto P, desde ese mismo punto hasta F, la diferencia entre esas dos distancias siempre es una constante. A partir de eso y valiéndonos de algunos artificios matemáticos y algebraicos, llegamos a esta ecuación. Entonces, toda hipérbola cuyo eje focal sea paralelo al eje x está definida por esta ecuación que tenemos ahí. Para determinar algunos puntos de interés de la hipérbola, sabemos entonces que el centro tendría las coordenadas h, k, que son estos valores que tenemos aquí, h y k. Los vértices b y b' se podrían encontrar haciendo o buscando estas coordenadas. H más a, k sería el vértice b, que tenemos nuevamente h aquí, tenemos a aquí y tenemos k nuevamente aquí, y con esos valores podríamos encontrar este vértice. También podríamos encontrar este otro vértice haciendo la resta entre h y a y con coordenadas en y correspondiente al valor de k. Los focos f y f' también pueden ser determinados mediante la ubicación de estas coordenadas. La coordenada del foco f es h más c, k, y la coordenada del foco f' es h menos c, k. Las asíntotas, que son estas líneas punteadas que vemos aquí, se llaman asíntotas porque la gráfica de la hipérbola nunca llega a tocar esas líneas. Pueden ser determinadas con esta ecuación que tenemos ahí en esa tabla. Ahora, ¿quién es A y quién es C? Bueno, C puede ser determinado a partir de los valores de A y B que nos los da la ecuación de la hipérbola. ¿Cómo lo encontramos? Ese valor de C, bueno, ahora vamos a detallar eso. Está el otro caso, que el eje focal de la hipérbola sea paralelo al eje de la y. Fíjense que los focos que están ubicados aquí, el eje focal, que es la recta que pasa por aquí, viene a ser paralela con el eje de la y. En ese caso, la ecuación de la hipérbola tomará esta forma: y menos h al cuadrado sobre a al cuadrado menos x menos k al cuadrado sobre b al cuadrado. Es decir, se cambian las variables y y x de lugar. Todo eso igual a 1. Nuevamente, aquí en la tabla encontramos las coordenadas o cómo ubicar las coordenadas de cada uno de los puntos de interés, tanto para los vértices, el foco, y también las ecuaciones para las dos asíntotas. En este caso serían estas líneas que tenemos aquí punteadas. Esas serían las dos asíntotas. Y para ambas ecuaciones se tiene que b al cuadrado es igual a c al cuadrado menos a al cuadrado. Pero como vemos aquí, si yo tengo la ecuación de una hipérbola, entonces tengo los valores de a y de b. Pues c lo puedo despejar de ahí, de esa ecuación, y me quedaría que para determinar c tendría que buscar la raíz cuadrada de b al cuadrado más a al cuadrado, y de esta forma puedo encontrar el valor de ese parámetro c. Entonces ya estamos listos
para graficar una hipérbola a partir de su ecuación canónica. Eso lo haremos en otro video. Espero que esta información les sea útil y nos vemos en una próxima vez.